Amén. El Señor les bendiga, estimados hermanos. Gracias damos al Señor una vez más por permitirnos el privilegio de poder compartirle la palabra del Señor. Este es su programa, son verdades reveladas. En tu radio, tu encuentro, 105.9 FM La Granja y 107.1 FM San Ramón. Dios siga bendiciendo esta radio, que es un gran instrumento que Dios ha puesto para poder esparcir el mensaje de la palabra del Señor para todos los que están en casa descansando en este momento, que ya llegaron de su trabajo, llegaron de la escuela ya, que están estudiando y haciendo sus labores. Esta noche me encuentro solo en este momento. Mi pastor José Licomp está en una reunión de iglesia, donde están viendo asuntos de la administración de la iglesia, toda la parte administrativa, ¿no es cierto? Todo lo que es ordenar un poco la iglesia. Y posteriormente, la próxima semana lo tendremos aquí, y también tendremos un pastor que nos va a visitar esta próxima semana, Dios mediante. Quiero compartirles esta noche un tema muy importante que está en el tapete de toda conversación del mensaje actual de todas las iglesias con respecto al arrebatamiento de la iglesia misma. Mucho se ha hablado con respecto a este tema, y esta noche vamos a desglosar en parte, ¿no es cierto?, lo que significa verdaderamente el arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a leer algunos versículos en los cuales vamos a ir desglosando. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. Este es un mensaje muy predicado, muy conversado, muy analizado de parte de todas las iglesias en diferentes posturas. Pero el Señor tiene una sola postura y una sola visión de su palabra. ¿No es cierto? Le vamos a dar lectura al versículo 13 y así sucesivamente hasta el 17. Dice el versículo 13, en el nombre del Señor, dice: tampoco queremos, hermanos, dice Pablo, ¿no es cierto?, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sabemos que todos los que duermen en el Señor, nosotros tenemos la esperanza y la confianza de que si ellos fueron fieles al Señor, ¿no es cierto?, si ellos trabajaron en la obra del Señor con denuedo, ¿no es cierto?, predicaron la palabra, participaron fielmente sirviéndole al Señor, y ellos han partido ya del escenario de esta tierra, nosotros sabemos ya que ellos están, ¿no es cierto?, esperando que el Señor les arrebate de aquel lugar donde están descansando. Pero ¿qué pasa en el mundo? En el mundo la gente que no conoce al Señor, ellos no tienen ninguna seguridad, ellos no tienen ninguna esperanza, ellos simplemente se lamentan, ellos lloran, ellos se desgarran su alma por el ser querido que se fue, porque para ellos ya nunca más se va a ver, y ellos no saben en el lugar que están. Y muchas veces religiosos en los cuales participan en el consuelo de ellos, los engañan diciéndole de que están en el cielo con el Señor. Pero eso solamente lo determina el Señor. Nosotros no podemos determinar con nuestra buena intención, con nuestro mejor deseo, ¿no es cierto?, de que las personas que han partido estén con el Señor. Eso lo va a determinar el Señor, ¿no es cierto?, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida como cristiano, Él sabe hasta dónde nosotros cumplimos su palabra, si reunimos los requisitos para irnos con Él, o si no los reunimos y no nos vamos a ir. Eso es terrible pensarlo, pero es así. El mundo no tiene esperanza, no tiene ninguna seguridad de nada. Y nosotros los cristianos siempre le estamos hablando, siempre los invitamos, ¿no es cierto?, y lo invitamos a que busque a Cristo, porque en Él solamente hay salvación. Y Él es la única puerta para poder entrar al reino de los cielos. Es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y sin Él no tenemos ninguna esperanza, no tenemos ninguna convicción, ¿no es cierto?, de que algo mejor nos espera para nosotros. Dice el versículo 14, que es un versículo muy cuestionado, quizás malinterpretado muchas veces,
porque dice así el versículo 14 de 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hay hermanos que entender aquí que ese traerá Dios con Jesús no es de la presencia de Dios en el cielo. No, aquí está hablando el apóstol Pablo, todos estos versículos está hablando de que va a acontecer una resurrección de muertos que van a ser juntados con los vivos, que han sido, hermanos, transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, para irse, ¿no es cierto?, en el arrebatamiento de la iglesia a recibir al Señor en el aire. Aquí en todos estos versículos el apóstol Pablo está hablando de muertos que van a resucitar para irse con el Señor. Dice, porque si creemos que Jesús murió, nosotros tenemos que analizar, Jesús murió. ¿Qué pasó con Jesús cuando Él murió? Fue sepultado, ¿no es cierto? Fue puesto en un sepulcro su cuerpo, ¿no es cierto? Y el Señor, el Padre, le resucitó a Él de entre los muertos. Y posteriormente, después de 40 días que Él estuvo ministrando a los apóstoles, el Señor lo arrebató al cielo. Es decir, de esa misma forma, los que murieron en Cristo, los que durmieron en el Señor, ¿no es cierto? Ellos están ahora en los sepulcros, ellos están ahora en los cementerios, ¿no es cierto?, esperando el llamado de Dios, esperando la voz del Maestro, ¿no es cierto?, y esperando el sonar de la trompeta. Ellos están esperando ahí, y Dios los va a traer del sepulcro con Jesús para ser arrebatados en las nubes con el Señor. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 14, mire, la coincidencia, el mismo capítulo de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, lo podemos ver respaldando en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14, que dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, dice, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará delante de vosotros. ¿Qué está diciendo el versículo? Que así como el Señor resucitó a Jesús de entre los muertos, también nos resucitará a nosotros, ¿no es cierto?, con Jesús, para ser llevados con Él y juntarnos con los que están vivos, que han sido transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y dice más adelante el versículo, porque si creemos que Jesús murió y se resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese que muchos predican por ahí de que son ángeles los que van a tomar a la iglesia y la van a arrebatar para llevársela al Señor. Pero la Biblia dice que el Señor mismo descenderá del cielo. El Señor mismo vendrá a buscar a su iglesia. Como dice Juan capítulo 14, yo vendré, dice, yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Es decir, no son ángeles, no es otro personaje, sino que es el Señor mismo, personalmente. Él vendrá a buscar a su pueblo, a su amada, a su iglesia. ¡Qué tremendo! Dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Fíjese que en Mateo 25, capítulo 28, capítulo 25, perdón, en Mateo, lo vamos a ver, en Juan capítulo 5, versículo 25, 28 y 29, dice de que los que están en los sepulcros, dice, oirán la voz del Hijo de Dios. Los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, dice que se levantarán de los sepulcros, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjese que dice, hay una parábola de las 10 vírgenes. Dice que 10 vírgenes
¿no es cierto? Las 10 eran vírgenes, las 10 tenían su lámpara, pero 5 sensatas dice que tenían consigo aceite en sus lámparas, y las 5 insensatas no tenían aceites en sus lámparas, pero dice de que tardándose la venida del esposo, dice que cabecearon todas y se durmieron. Eso durmieron, dice que cabecearon todas y todas se murieron. Es decir, está hablando ahí de que las 10 vírgenes fallecieron, murieron. Pero hoy una voz dice que les habló y las despertó de ese sueño. La despertó, las resucitó, le dijo, viene el esposo, despierten, resucite, viene el esposo. Pero dice que las 10 despertaron, las 10 resucitaron, las 10 que estaban muertas resucitaron, pero habían 5, dice que teniendo sus lámparas llenas de aceite, recibieron al esposo y el esposo se fue con ella, pero las otras que no tenían aceite se quedaron. Ahora, ¿qué significa esto? Que dice la palabra que cuando sea la venida del Señor, Él con voz de mando, con voz de arcángel, dice, va a llamar a los suyos con trompeta de Dios. ¿Qué significa con trompeta de Dios? Aquí no está hablando de la trompeta de alguna orquesta, de la trompeta de algún músico, de algún trompetista, sino que está hablando de un sonido suave que solamente los que se van a ir con el Señor, solamente la iglesia va a sentir esa trompeta. No es una trompeta que meta bulla, que alarme al mundo, un sonido extraño, sino que es un sonar suave, hermoso, que solamente la iglesia la va a sentir. Solamente ellos van a sentir la voz del Señor. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Qué tremendo, estimados hermanos. Fíjense que de las 10 vírgenes, todas oyeron la voz que las despertó. Pero aquí hay algo tremendo. Dice que 5, aunque todas resucitaron, todas despertaron. Dice que 5 de ellas solamente se fueron con el esposo, porque las 5 que se fueron con el esposo, ellas tenían sus lámparas llenas de aceite, y las otras 5 se descuidaron, se quedaron ahí, se entraron en un letargo espiritual, se acomodaron tal vez, no trabajaron en su ministerio, no trabajaron en la obra, y se despreocuparon de cargar sus lámparas con aceite. Por lo tanto se quedaron, pero cuando ellas ya consiguieron aceite, fueron tras el esposo, pero ya se había ido. Y dice que cuando lo alcanzaron, le dijeron, Señor, nosotros ya teníamos nuestras lámparas con aceite. Y el esposo le dijo, no os conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Fíjese que muchos hablan del tribunal de Cristo. Muchos hablan de que el tribunal de Cristo se encuentra en el cielo, que allá el Señor, ¿no es cierto?, va a llevar a la iglesia a su tribunal, y ahí le va a consultar por sus cosas buenas, por sus cosas malas. Pero fíjese que no es así. Hay 2 versículos en la palabra del Señor que habla de este tribunal de Cristo, y fíjese que ninguno de los 2 dice que el tribunal de Cristo está en el cielo. Fíjese que ninguno de los 2 dice semejante teoría. Pero el tribunal de Cristo, estimados hermanos, estimado pastor, estimado evangelista, el tribunal de Cristo es una acción inmediata, instantánea, es una acción rápida, o sea, automática. No es algo que usted tenga que ir, porque muchos creen hoy día que el tribunal de Cristo es como la doctora Polo, es como la jueza, donde van a ser llevados a la presencia de Él para darle cuenta. Pero no es así. El Señor no tiene tiempo para eso. Imagínense, hermanos, necesitaríamos 100 millones de años para que pasara el último. Pero fíjese que no es así. Esto es automático, esto es instantáneo. Cuando el Señor, con su voz de mando, con su voz de arcángel, con su trompeta de Dios, dice, haga el llamado, ¿no es cierto?, a sus hijos, haga llamado a su esposa. Dice que los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que la oyeren vivirán. Pero aquí hay un problema. Todos los que la oyeren, dice, no todos se van a ir con Él. Todos se levantarán del sepulcro,
Pero aquí está el problema. Aquí es donde opera automáticamente el tribunal de Cristo. Los que tienen, dice, sus nombres inscritos en el libro de la vida. Los que tienen, ¿no es cierto?, los que alcanzaron la estatura del varón perfecto. Ellos son los que se van a ir con el Señor. Y los que no, se van a quedar. Pero fíjese que resucitaron todos los que oyeron la voz del Señor, pero no se fueron todos con Él. Hay un versículo en la Biblia que dice que habían dos en una cama. Uno se la ha tomado y el otro se la ha dejado. ¿Qué significa esto? Dos en una cama. La cama está en un dormitorio y el dormitorio es un cementerio. Es decir, habían dos muertos. Los dos muertos resucitaron, pero uno es tomado y el otro es dejado. Fíjese que ahí operó automáticamente el tribunal de Cristo. En las 10 vírgenes, 5 se fueron y 5 se quedaron. Automáticamente operó ahí el tribunal de Cristo. Pero qué tremendo es esto, hermano amado, qué tremendo es. No sé cómo estará su corazón, no sé cómo estará su alma, su vida ante la presencia del Señor frente a estos acontecimientos que nos esperan para la iglesia. Dice, dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Y dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Cuando se habla de dos mujeres, se está refiriendo a dos iglesias, dos congregaciones que están trabajando. No están ahí sacando la vuelta, no se están escondiendo, sino que las dos están trabajando. Pero una será tomada y la otra será dejada. Ahora, ¿por qué? Si las dos están trabajando en su ministerio, las dos están trabajando en la obra, ¿por qué solo una será tomada y por qué la otra será dejada? Porque una estuvo, ¿no es cierto?, de acuerdo, trabajando, de acuerdo a la palabra del Señor, sometida a su esposo, guardando su palabra, guardando sus mandamientos, obedeciendo las enseñanzas, ¿no es cierto?, dejándose guiar por el Espíritu Santo, no tomando ellos rebeldía. Pero la otra iglesia, la otra congregación, cayó en apostasía, y aún en apostasía trabajaba arduamente. Pero cuando vino el esposo, lamentablemente, no se fue. Y fíjese que cuando el Señor se presente una vez con el reino en la tierra, dice la Biblia de que esta congregación que estaba trabajando, esta mujer que estaba en el molino ahí trabajando y que no se fue, le va a decir al Señor, pero Señor, si, fíjese, si una persona que está descarriada no se va a presentar a reclamarle al Señor, una persona que se fue al mundo, que se apartó, ¿no es cierto?, que dejó el Evangelio, no se va a atrever a enfrentar al Señor para reclamar, sino que va a estar escondido, quizás por ahí, avergonzado, humillado, arrepentido de no haber sido fiel al Señor. Pero fíjese que esta iglesia que estaba trabajando, ella va a venir a reclamarle al Señor, y así, pero Señor, si en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre sanábamos, hacíamos milagros, hablábamos, predicábamos en tu palabra, en tu nombre, y el Señor le va a decir, apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Ahora no sé cómo está usted, estimado hermano. ¿De qué lado está usted? Si usted puede estar trabajando en la obra del Señor, pero ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está usted trabajándole para el Señor? ¿Va usted a la iglesia a adorar al Padre? ¿Va a adorar usted a Cristo? ¿Va usted a alabar su nombre? ¿O usted va como asistir a un club social, a compartir ahí, qué sé yo, un momento, un ratito, para que no digan que no vengo, y usted va y se presenta? Pero ¿está usted verdaderamente, estaremos verdaderamente sirviéndole al Señor como Él nos demanda en su palabra? Porque nosotros podemos cumplir quizás una lista de mandamientos, una lista ¿no es cierto?, de hechos, de cosas, de obras dentro de la iglesia, pero aún así nos podemos perder. ¿Qué pasa? Dice el Señor que nos entregó 2 mandamientos para cumplir, y fíjese que todas las demás cosas que nos entregan, ¿no es cierto?, el siervo para que nosotros guardemos, no es malo que la guardemos, pero
no son más importantes que los dos principales mandamientos que el Señor nos entregó. El Señor nos entregó dos mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Quizás estamos fallando ahí. Quizás ese es el punto principal para poder pertenecer, ¿no es cierto?, al cuerpo de Cristo como miembro de su iglesia. A lo mejor ahí estamos topando, ahí podemos tener una decadencia. Quizás hacemos todo lo demás y marcamos presencia en la iglesia, y ¿no es cierto?, y somos bienaventurados por todos. Quizás nos alaban por ahí: hermano, usted que es puntual, hermano, usted que trabaja bien, hermano, usted que toca lindo, usted, hermano, hermana, que canta precioso. Pero ¿cómo está en el amor al prójimo? Nos dice por ahí un versículo que cuando tú vengas al altar a conversar con el Señor, a presentarle tu lista de peticiones, ve primero y reconcíliate con tu hermano, para que esa ofrenda pueda ser recibida por Dios y te pueda dar una respuesta de acuerdo a tus necesidades. Pero si quizás muchas veces tú vas a la iglesia y dices: a mí el Señor no me oye, a mí el Señor no me excusa, yo voy siempre, voy todos los domingos, yo coopero aquí, coopero allá, hago esto, hago lo otro, y cuando clamo al Señor, el Señor no me responde, el Señor no me escucha. ¿Qué está pasando? A lo mejor me dejó el Señor, a lo mejor no le intereso. Lo que pasa es que el Señor está esperando que te reconcilies con tu hermano, que te reconcilies con tu pastor, que te reconcilies con tu hermana en la iglesia. Quizás tú la ves cuando entras y te vas por el otro lado para no saludarla, pero enfrenta la situación. Sé valiente, porque te conviene ser valiente, porque el Señor te pueda dar atención a tus problemas. Quizás estás enfermo y has clamado por año le has clamado al Señor, y ahí arrastras una enfermedad, pero el orgullo es más fuerte y te domina. El enemigo ha puesto orgullo en tu corazón, ha puesto ahí vanagloria, rebeldía, y no quieres dar el paso. Estás esperando tú de que el otro o la otra hermana dé el paso primero. No, reprenda al enemigo y atrévete a dar el paso. Enfrenta la situación, porque es más valiente enfrentar la situación, y al Señor le agrada la valentía del cristiano cuando se atreve, ¿no es cierto?, a romper esas cadenas, a derrumbar esos muros que a veces no nos permiten ver la gloria del Señor, que el Señor se manifieste en cada corazón, en nuestra vida, ¿no es cierto?, en nuestro hogar. El Señor se manifieste cuando somos rebeldes, cuando somos llevados a nuestra idea y no queremos reconciliarnos con nuestros hermanos. Qué bonito seríamos que estuviésemos en la iglesia, ¿no es cierto?, alabando al Señor, y con todos estemos bien, con todos abrazamos a todos los hermanos, los bendecimos, ¿no es cierto?, y oramos por ellos, y ellos oran por nosotros. Qué hermoso sería. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el Señor está hablando esto? Porque hay alguien en este momento en su casa que quizás por rebeldía no quiso ir a la iglesia, porque hoy día tal vez coordinaba el hermano que no estoy de acuerdo con él, que coordinaba la hermana que me hizo esto, que me hizo lo otro, o predica el predicador tanto que tuve este problema con él, entonces hoy día no voy, como que si el Señor no fuera. El Señor aún así lo está esperando. Sea valiente, derrumbe ese muro y acérquese a Cristo, reconcíliese con su hermano, y le aseguro que las puertas, que las ventanas de los cielos se abrirán para usted y recibirá respuesta del Señor antes de que sea demasiado tarde, porque Cristo viene y Él viene a buscar una iglesia no en pleito, sino que Él viene a buscar una iglesia virgen, pura, santa, que no tenga manchas ni arrugas ni nada semejante. A veces lo semejante nos impide ver la gloria de Dios. Estimado hermano, preocúpese de su vida espiritual ante la presencia del Señor. Qué tremendo esta palabra, estimados hermanos. Después que la iglesia sea arrebatada, ¿no es cierto?, comienza una nueva era en la tierra, una era mentirosa, una era engañosa, con un personaje, y este personaje va a traer una paz al mundo ficticia, va a traer solución a todos los problemas políticos, económicos, pero este personaje
va a traicionar no solamente al pueblo que va a hacer pacto con él, que es el pueblo de Israel, sino que va a traicionar al mundo entero. Y fíjese que hasta los mismos ángeles caídos los va a traicionar, porque ese es el espíritu de este enemigo, ¿no es cierto? Este es el espíritu de este personaje, es un traidor, es muy terrible. Los primeros 3 años y medio van a ser hermosos, de paz, ya no va a haber quizás, no va a haber delincuencia, no va a haber muchas cosas, pero todo es falso, todo es una cara mentirosa. Pero después que sea la venida del Señor nuevamente, dice que Él vendrá con sus ángeles para, ¿no es cierto?, apresar a este personaje, al diablo, ¿no es cierto?, a la bestia, al dragón, y los va a apresar por 1000 años, dice la palabra, y va a venir el Señor con sus ángeles del cielo. Muchos piensan de que el Señor va a venir con la iglesia a pelear, ¿no es cierto?, con el enemigo. No, no, Él viene con ángeles. La iglesia se mantiene en la gloria hasta que el Señor culmine el trabajo aquí en la tierra. El Señor no se casó con la esposa para llevarla a la guerra. No, no, Él se casó con ella para hacerla feliz, para darle una vida eterna de gozo, ¿no es cierto?, de plenitud. Usted no se va a ir con Cristo para que el Señor lo traiga después a sufrir. No, no, el Señor le tiene, las promesas que el Señor tiene para la iglesia son hermosas, son tremendas, pero Él vendrá, ¿no es cierto?, a arreglar la casa. Él viene a ordenar la casa, viene Él a sacar a todos los enemigos. Él viene a tomar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, estimados hermanos, va a tener un sufrimiento grande, va a ser azotado por el Señor y luego va a ser arrebatado al desierto. Después del desierto, ¿no es cierto?, el Señor destruye al impío, mata a todos los seres, a los hombres, a las mujeres, ¿no es cierto?, que se rebelaron en contra de Dios, que nunca quisieron oír el mensaje, ese que se reía de usted cuando usted le hablaba de Cristo, ese que lo humillaba a usted cuando usted le hablaba en el trabajo, le hablaba, ¿no es cierto?, en la calle, al vecino, a su familiar que tú le predicabas y le hablaba, ¿no es cierto?, y se burlaba de usted. Ese va a estar ahí, pagando las consecuencias, ¿no es cierto?, siendo eliminado por el Señor, por la muerte, y por 1000 años estará este personaje, ¿no es cierto?, esta gente, muertas ahí, esperando el día, después de los 1000 años, esperando ahí y ser enviados al lago fuego y azufre. Pero fíjese de que muchos hoy día se están diciendo de que el milenio de Cristo no es aquí en la tierra, sino que el milenio de Cristo es en el cielo. Eso es un error. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 10, dice que el Señor nos ha hecho para Él reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra por 1000 años. Fíjese que la iglesia va a reinar por 1000 años en la tierra. Usted no permita de que el hombre, que hoy día hay muchos predicadores por ahí que están confundidos con este tema y están predicando todo al revés. Y ellos no creen, dicen, en el rapto secreto, porque se habla mucho del rapto secreto, pero ellos dicen que no, de que inclusive hasta pastores, ¿no es cierto?, de pentecostales, he oído por ahí yo, que dicen de que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, dice que si viene un avión lleno de personas y el piloto se tiene que ir con el Señor, se va y el avión se cae. Pero fíjese que no es así, porque el rapto, ¿no es cierto?, es algo secreto, nadie se va a dar cuenta. El Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche a buscar su iglesia. Él dice en Mateo 24:43, en 2 de Pedro 3:10, en 1 de Tesalonicenses 5:2, en Apocalipsis 3:3 y Apocalipsis 16:15. Dice que el Señor viene como ladrón en la noche. Dice que ojalá que cuando Él venga nos encuentre a nosotros alabando su nombre, nos encuentre bendiciendo su palabra, ¿no es cierto? Que nos encuentre haciendo así como Él determinó. Pero si imaginamos nosotros, muchos dicen que no es así, que van a suceder muchas cosas cuando el Señor se lleva a la iglesia. Eso no va a suceder nada, hermano, cuando el Señor venga a la iglesia. Que va a ir un tren lleno de pasajeros y si el maquinista se tiene que ir, ese tren se va a descarrilar y todos van a morir. No, eso no es así. Nunca usted, si se ha dado cuenta, ningún ladrón va a entrar a una casa a robar tocando un bombo.
Ningún ladrón va a entrar a una casa a robar aplaudiendo, silbando o dándole de balazo, sino que él va a entrar en silencio, en secreto, va a entrar por alguna puerta, por alguna hendidura, ¿no es cierto? Se va a meter este delincuente y va a tomar el tesoro que ya quizás antes sabía que había un tesoro, que había ahí un cofre, que había una plata, que había, qué sé yo, algunas joyas. Él se informó antes, entonces vino en silencio en la noche y se metió a la casa y hurtó lo que él tenía, ya pensaba hacer. Pero ¿qué pasa? La gente no se va a dar cuenta hasta el otro día cuando vayan a usar las cosas o vayan a ocupar el dinero, se va a dar cuenta que no está. Pero en la noche nadie va a sorprender al ladrón. Y así mismo el Señor viene, el mundo va a seguir su curso, van a seguir en adulterio, van a seguir en tomateras, van a seguir comiendo, casándose, dándose en casamiento. Dice, y el Señor, y como el mundo va a estar en tiniebla, que eso es lo que significa que vendrá como ladrón en la noche. No espere usted que el Señor vendrá en la noche. No está hablando del día y la noche, sino que está hablando de que Él viene cuando el mundo está en tinieblas, en oscuridad, ¿no es cierto? Hay un oscurantismo absoluto en el mundo. Entonces el Señor viene y toma lo que es suyo, toma a su amada y se la lleva y nadie se va a dar cuenta. Ahora, si el piloto de un avión o si el maquinista de un tren, ¿no es cierto?, él se tiene que ir con el Señor, como es sabio, el Señor va a poner ahí un ángel para que estacione ese tren, para que, ¿no es cierto?, aterrice ese avión y posteriormente se irá con el Señor también, pero no es que el avión se va a caer, que el tren va a chocar, ¿no es cierto?, y que va a salir en la noticia que ¿dónde está el piloto?, como dice una película por ahí. No, es que el Señor tiene todo preparado ya. Nosotros a veces especulamos sin pensar de que el Señor en su sabiduría tiene todo preparado, tiene todo ordenado. Él ya sabe cómo hacer las cosas, no tenemos que ayudarlo nosotros al Señor. Él tiene todo ya organizado. El Señor sabe cómo lo que tiene que hacer. Así que, estimado hermano, usted prepárese para la venida del Señor. Preparémonos para la venida de Cristo. No esperemos último momento, porque dice en la Biblia que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. Fíjese que ni los ángeles saben, ni siquiera Jesús mismo sabe cuando el Padre en su sola potestad va a enviar a su Hijo. El Señor es testigo Jehová, en el nombre del Señor le digo, el Señor no vino en 1914, porque esa es una fecha humana. Fíjese que el mismo Jehová que ustedes alaban, ese mismo Jehová es el que va a determinar cuándo va a enviar a Jesús a la tierra. No es Elena de White, no es Martín Lutero el que va a determinar cuándo Cristo va a venir. Así que es el Padre que va a determinar el momento en que lo va a enviar. La iglesia solamente tiene que prepararse, la iglesia tiene que adornarse, hermosearse, para cuando Él venga, Él sepa cuál es su esposa. Así como Esther se adornaba, así como Hegai adornaba a las doncellas para presentárselas al rey, y que cuando el rey, a vuelta de un año, viniera donde las doncellas, la que le agradara a él, esa iba a ser coronada reina en lugar de Vasti. Estimados hermanos, hermosémonos en el Espíritu para cuando venga el Señor, ¿no es cierto?, le agrademos a Él y seamos coronados reina en lugar, ¿no es cierto?, del mundo, en lugar de Israel. Estimados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a ir a una alabanza. Está hermoso este tema. Vamos también a alabar al Señor con alguna hermosa alabanza que nuestro hermano DJ ahí nos tiene preparada. Dios bendiga a nuestros hermanos.
Jesús.
Amén. Como podemos ver, hermanos, hoy día hay mucha confusión con respecto a este tema. Nosotros creemos en el arrebatamiento del Señor antes de la tribulación. Hay algunos que piensan de que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Otros tienen problemas con el arrebatamiento y la segunda venida. El arrebatamiento va a suceder, ¿no es cierto?, en cualquier momento. Y eso no hay una fecha exacta. Fíjese que para la tribulación hay una fecha que dice que son 3 años y medio. Que cuando se construya, ¿no es cierto?, el tercer templo de Israel en Jerusalén, ¿cierto? Hay señales, hay datos por ahí, hay fechas, pero para el arrebatamiento de la iglesia va a ser en cualquier momento. Puede ser esta noche, como puede ser dentro de la semana o dentro del año. Eso nadie lo sabe. Pero las señales que Cristo dejó para su venida se están cumpliendo. Y yo creo que ya deben estar como en el 99% cumplidas ya. Solamente esperamos de que Él venga. Pero ¿por qué el Señor no viene? Porque está esperándolo a usted. Porque está esperándolo a usted. Porque quizás me está esperando a mí también. Que nos acerquemos, que nos preocupemos y busquemos más de la presencia del Señor. Que no es cierto que reconciliemos, como decía al principio, si hay alguna por ahí conflicto con algún hermano de la iglesia, conflicto con algún pastor, con algún guía, que solucionemos ese problema, que nos reconciliemos con ellos, que busquemos más también de la llenura de su Espíritu Santo, que también reconciliemos con el Padre en la oración. Quizás hay muchas cosas que tenemos que afinar nosotros para que el Señor pueda también tomarnos y llevarnos con Él. Muchos piensan de que el arrebatamiento va a ser en la gran tribulación, pero muchos piensan de que el milenio de Cristo no será aquí en la tierra, será en el cielo. Pero la palabra de Dios es bien clara. Dice que se reinará la iglesia como rey sacerdote durante 1000 años en la tierra. Eso lo encuentro hasta en Apocalipsis 5, capítulo 5, versículo 10. Y fíjese que mientras la iglesia esté reinando en la tierra con Cristo, vamos a reinar, ¿no es cierto?, como sobre Israel, no sobre un mundo impío, sino que sobre gente justa, porque Israel va a ser lavado, va a ser limpiado con la sangre del Cordero, como pueblo escogido de Dios, va a ser gente santa y gente justa, y la iglesia va a reinar sobre ellos. Fíjese que Israel va a recuperar la imagen, ¿no es cierto?, en el milenio de Cristo. Israel va a recuperar la imagen del Adán creado, ¿no es cierto?, que fue creado los santos perfectos a la imagen y semejanza de Dios, no en pecado, sino que perfecto como Dios en su imagen, en su semejanza. Esa imagen, ¿no es cierto?, del Adán creado, la va a recuperar el pueblo de Israel. Ellos van a vivir en santidad, ¿no es cierto?, van a vivir en gozo, ya no va a haber pecado, no van a haber enfermos en el pueblo de Israel, no van a haber problemas, todo va a ser una paz inmensurable, y la iglesia va a recuperar, ¿no es cierto?, la imagen del celestial, porque nosotros traeremos la imagen del celestial, así como trajimos al principio la imagen del terrenal, ahora traeremos la imagen del celestial, porque, ¿no es cierto?, nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos lavó, ¿no es cierto?, nos acogió. Él dijo: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Nos perdonó nuestros pecados, nos perfeccionó, nos fue moldeando hasta este momento. Él nos está moldeando como el alfarero, ¿no es cierto?, moldea el barro, moldea, ¿no es cierto?, lo que está trabajando. El Señor está trabajando todavía en nosotros, afinando detalles por ahí, afinando ahí algo que todavía hay aspereza en nuestra vida espiritual como cristianos. Ahí está trabajando el Señor, y hay algunos que le hemos dado alto trabajo al Señor, porque a veces volvimos nuevamente a lo mismo, y el Señor ahí está limpiando, está perfeccionando. Pero fíjese de que dice que Él viene por una iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas. Y una vez que estemos con Él, una vez que estemos con Él reinando ya sobre Israel, dice en la Escritura de que va a ser esparcido por todo el mundo, porque la tierra era una promesa dada para Israel. Fíjese de que cuando Jesús comisionó a los apóstoles en el principio, los envió no a los gentiles, sino que los envió a las ovejas perdidas de Israel. Dice que el Evangelio
primeramente al judío y después a los demás. Y el que aceptó al Señor, ¿no es cierto? El Señor lo recibió y lo incorporó a la iglesia. Pero así como está hoy día el mundo, va a llegar el momento de que el Señor ya no los va a enviar quizás a predicar al mundo, sino que los va a enviar a predicarle a las ovejas perdidas de la iglesia. Ahora, porque hay muchos hermanos que están descarriados, hay muchos hermanos que están detenidos por el motivo, la razón, circunstancia que ellos saben, están ahí heridos, quizás tal vez, algunos abandonados, pero el Señor en su misericordia está esperándolos a ellos para poder venir a buscar su iglesia. Entonces yo creo que en estos tiempos finales el Señor a ellos va a enviar la iglesia ahora a predicar, porque quizás como el mundo está, usted puede predicar al mundo y nadie le va a oír. El mundo hoy día está totalmente ya en pecado, ¿no es cierto? Hay mucha sinvergüenzura en el mundo, el hombre está impío totalmente, está totalmente la delincuencia, usted ve las estafas, usted ve los horóscopos, todo, la gente como está detrás del tarón, detrás de una virgen, detrás de una estatua o de cualquier cosa que le pongan por delante, menos del Señor. La gente no quiere nada con el Evangelio, no quiere nada con el Señor. Y la gente vive la vida nomás como cualquier animal, cualquier ser que no irracional. Ellos viven en pecado, le da lo mismo que si ellos un hombre con un hombre, una mujer con la mujer, un hombre en estado de ebriedad le da lo mismo andar en estado de ebriedad por la calle, no le da vergüenza, ya el diablo lo tiene totalmente turbado, enceguecido ahí, sumido en los vicios, ya lo tiene apresado, y esas personas no quieren aceptar a Cristo. Usted les va a hablar con mucho amor, con mucho respeto, y ellos lo agreden a usted verbalmente, lo insultan, ¿no es cierto? Y lo atacan y lo persiguen, porque ellos no quieren nada con el Señor. Ellos están tan ya sumidos en su maldad que el Evangelio es rechazado, y la palabra dice que el pan no hay que dárselo a los perros, sino que el Señor, yo creo que va a considerar a sus hijos que están por ahí detenidos, que no están asistiendo a la iglesia, y va a enviar mensajeros a buscarlos a ellos, porque ya no queda nada, hermano. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos en donde tenemos que preocuparnos, hermano, tenemos que ponernos las pilas, como se dice por ahí, dejarnos ya de jugar el Evangelio. Usted déjese de ir a la iglesia nada más a como un club social, a pasarlo bien ahí, porque no tiene nada que hacer en su casa, voy a la iglesia, como que la iglesia fuera una entretención. Ya no tome las cosas del Señor como una entretención, como algo que le va a entretener una hora, un par de horas en la iglesia. No, usted vaya a adorar al Señor, vaya ahí a bendecir su nombre, busque, estamos en unos tiempos difíciles, no se pierda porque usted quiera, no se pierda por nada, porque el enemigo a usted le está poniendo desidia, le está poniendo ahí parsimonia, le está poniendo ahí quizás un quedarse, muchos se quedan en la casa haciendo otras cosas, no van a congregarse con sus hermanos a alabar, a adorar al Señor. Y si usted vaya a adorar al Señor, cántele al Señor con alabanza, no importa que digan los demás. Usted si quiere saltar, salte, si quiere glorificar al Señor, hágalo, si quiere decir gloria a Dios, aleluya, hágalo, tiene libertad. Usted está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, no está usted ahí. Y fíjese que el mundo está en un estadio gritando muchas barbaridades, hasta groserías, y no les da vergüenza. ¿Por qué a usted le va a dar vergüenza de alabar al Señor, que tiene algo tremendo para usted, que tiene algo glorioso que lo está esperando? Pero Él no viene porque está esperando que usted vuelva al Señor, que usted entregue su corazón, entregue su vida a Cristo. Ya el mundo es un caos total, ya no hay nada más que hacer en el mundo, ya Cristo viene pronto. Fíjese que van a venir tragedias muy grandes, se han anunciado por ahí para este año, para el próximo año, a nivel mundial. No espere que eso acontezca. Yo creo que Cristo ya debe estar por venir. Por eso, hermano, aflija su alma en oración, en alabanza, busque el rostro del Señor. No permita que el enemigo le gane la batalla, no permita que el enemigo lo destruya, no permita, hermano, suéltese del enemigo, suéltese ese orgullo, saque esa rebeldía, saque eso que hay que le impide a usted soltarse, ¿no es cierto?, a plenitud para alabar el nombre del Señor.
busque su presencia cada día más. Ore al Señor, alábelo, porque Él viene pronto y Él quiere que llevárselo a usted. Él dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor le bendiga grandemente. Reciba esta palabra de parte del Señor, no de parte del hermano Juan Carlos, sino que de parte del Señor. Escudriñe las Escrituras, revise la palabra. Señor, háblame a través de la palabra, ¿no es cierto? Hoy día no le ponga oído, hay muchos por ahí que dicen muchas cosas fabulosas, por ahí quizás atractivas. Cuidado con esos personajes que dicen ser cristianos, que dicen ser pastores, que dicen ser ministros en alguna área. Cuidado con ellos, porque ellos andan buscando, ¿no es cierto?, como esclavos del diablo, a quién devorar, a quién destruir, a quién dañar, a quién retener, para que no se vaya con el Señor a su presencia. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Dios les bendiga. Ore al Señor. Búsquenlo en su presencia. La venida de Cristo está muy cerca. Ya no queda mucho que hacer. Ya no queda nada mucho que hacer, estimado hermano. Así que vaya a la iglesia. Vaya a alabar al Señor. Visitas, ¿cierto?, a sus seres por ahí, a amigos, seres familiares. Llévenle el mensaje a los que no conocen a Cristo. Háblele del Señor. Quizás se van a burlar de usted, no importa, pero usted hizo su trabajo, usted obedeció, usted sembró la semilla. Dice que la palabra dice que la palabra del Señor no volverá vacía. Usted siembra la semilla. No importa que sean pedregales, no importa que sea en la tierra, no importa que sea en el camino, usted siembra. Usted haga el trabajo, hermano. El Señor hará todo lo demás. Si es la persona que usted le predicó es para salvarse, el Señor proveerá los medios para traerlo. Pero usted sembró la semilla, usted sembró la palabra. Y si no es para salvación, bueno, se perderá lamentablemente, pero no podrá excusarse ante el Señor que nadie le habló, que nadie le predicó, porque lamentablemente sería que si el Señor a usted le puso vecinos, le puso familia, le puso amigos y se perdieran porque usted no le habló, porque yo no les prediqué, sería lamentable eso. Pero por eso, hermanos, estamos en tiempo ya, restándole al tiempo ya. Dice que el Señor está cortando los días para que ninguno se pierda, para que el enemigo no pueda terminar su trabajo, ¿no es cierto?, de destruir la iglesia, de perseguirla, porque esa es la finalidad del diablo, ¿no es cierto?, es matar, robar y destruir. Pero nosotros tenemos un Dios que Él vino a deshacer las obras del diablo. Estimados hermanos, el Señor les bendiga. Vaya a la iglesia, alaba al Señor. Cristo viene. Váyase con Cristo. No permita que el enemigo le robe la bendición. No permita que el diablo, ¿no es cierto?, haga lo que Él quiera con usted. Entregue su vida a Cristo. Si usted no asiste, si usted tal vez es el único en la casa que no va a la iglesia, vaya, estimado, no se pierda así porque sí. Deje el orgullo a un lado. No permita que el enemigo lo bloquee, no permita que el enemigo, ¿no es cierto?, lo rodee con engaño, con filosofía, con un montón de estrategias que el enemigo tiene para incautar, ¿no es cierto?, para engañar a los hijos de Dios. Sino que repréndalo en el nombre del Señor. Dice la Biblia, resiste al diablo y él huirá de vosotros. El Señor los bendiga, estimados hermanos. Esta es la palabra del Señor. Recíbala con todo su corazón y estaremos nuevamente el próximo lunes de 21 horas a 22 horas, ¿no es cierto?, alabando y bendiciendo el nombre del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga. Amén y amén. Una alabanza, terminando.